Saludamos con mucho gusto, ya estamos acá en el estudio con Felipe Jaque, él es economista, jefe, Vice Security. Primera vez que te presentamos con la fusión Vice. Ya concretada. Vice. ¿Solo vice? Solo vice. ¿Solo Vice? Ah, ya, solo Vice. Pero muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, Felipe. Encantado. Felipe, querido colega Felipe. Oye, bueno, tenemos el dato de IMASEC recién publicado, 3,2% de septiembre, es una buena noticia. O una señal de rebote. Una buena noticia, fue un 0,5 media mes, que es como para medir la velocidad. Estaba viendo el desglose de los 0,5, 0,4 vienen de minería, así que básicamente es parte de la volatilidad de ese sector. El resto está un poquito más planchado, yo diría que más en el rango promedio del 0,2, por ahí. Así que es una economía que, claro, en bases de comparación salen números un poquito más altos o más optimistas, pero en realidad cuando uno mira la tendencia, vamos a repetir lo que ya hemos dicho varias veces, esta cuestión está creciendo entre el 2, 2,5 y no más que eso. Impulsado por el comercio principalmente, porque ¿cómo se explica que el dinamismo no haya sido mayor pese a ese impulso tan importante que le da al comercio? Yo tiendo a pensar de que hay una desaceleración en algunos otros sectores, hay sectores que no han logrado repuntar, construcción y otro. Y lo otro que al final del día, aquí está la tesis, la gran tesis de tensión entre parte del mercado y el Banco Central, y es qué va a pasar con el impacto de masa salarial que se viene desacelerando y cómo le va a pegar eso al consumo privado que venía como bastante más bollante en los trimestres previos. Yo creo que ahí está como un poco la tensión de esto. En resumen, lo que debiera pasar el cuarto trimestre, a nuestro juicio, es que la economía se desacelera, que las tensiones inflacionarias, sobre todo la parte subyacente, también cede un poco más rápido y finalmente el Banco Central se allana a bajar la tasa en diciembre. Digamos, que es cuando viene su próximo IPOM con todo el encuadre macro. Pero no lo dejó tan claro en el último comunicado. No, para nada. No, están como parte del comunicado, parte del último párrafo, que es como el más importante, con una lógica un poquito de neutralidad. Sí. Pero después dice que igual hay espacio para recortar la tasa. Como nunca el comunicado, pues si queréis lo comentamos después. Sí. Nos detuvimos más en lo que no dijo el comunicado que lo que dijo el comunicado. Nada de las tarifas eléctricas. Nada de las tarifas. Oye, Felipe, ¿qué tienen ustedes para crecimiento y precios este año en Vice? Estamos en 2,3 para PIB y nos da más o menos un pelo bajo el 4% para inflación. Estamos entre el 3,9 por ahí. ¿Qué significa tener inflaciones del orden del 0,3, 0,4 en los próximos dos registros? Y eventualmente hasta negativo podría ser en diciembre. Ya, y con eso cerramos el año. Sí. Así que por ahí está más o menos convergiendo el mercado también. Si uno mira más lejos, a 12 meses plazo, la verdad que tampoco tenemos muchas diferencias. Se mueve como entre el 3,1, el 3,2 de expectativa de inflación a 12 meses. Así que estamos de alguna forma como ya llegando finalmente en la última, si es que se da, porque ya llevamos varios semestres esperando esto, llegando a esta convergencia al 3% de inflación. Ya. Hablemos de la inversión. Está comenzando a repuntar. ¿Cómo lo ves tú, Felipe? ¿Sigue siendo todavía como un elemento débil de la recuperación? Hay un repunte bien notable en los últimos datos de maquinaria y equipo. Sí. Cuando uno habla con distintos sectores, hay harto que es reposición. Y la segunda, y el corolario, después de que dicen que es de reposición, es que en realidad no mueve mucho la aguja en términos de potencial de crecimiento. Es como quedarse con el mismo potencial y hay que renovar el stock de capital. ¿En algún momento se mencionó la idea de que con la guerra arancelaria se adelantaran algunas de estas renovaciones, reposiciones? Eso se dio en Estados Unidos. Sí, pues. El resto del mundo tenía que estar más wait and see, porque eventualmente incluso podíamos terminar importando más barato, que era una de las tesis, ¿se acuerdan? Del Banco Central hace 1, 2 y poco más atrás. Yo creo que en Chile no se da eso, pero sí se da, por ejemplo, que la minería, cuando reactiva proyectos, tiene que invertir un monto significativo y mover la aguja de la economía. Lo segundo que pasa es que lamentablemente cuando uno va a ver cuánto produce el sector minero, la aguja no se mueve y siguen produciendo las mismas, 5,7, 5,8 millones de toneladas de cobre. Y entonces al final del día es un buen número de inversión, pero que no nos hace despegar del famoso 2 y tanto de crecimiento potencial, porque no genera grandes cambios. Es más caro invertir también para algunos de estos sectores.
la eficacia que tiene esta inversión también va cayendo un poquito con las leyes de mineral y otras cosas. Entonces hay que ponerle más lucas para generar la misma producción al final del día. Claro, si uno desglosa la inversión, tú lo sabrás bien. Yo le decía a la Cata recién, Felipe lo sabe todo. Inversión Si no se lo puede... inventa, si no lo inventa. Inversión se puede separar, ¿cierto? Maquinarias y equipos o construcción y obras de ingeniería, Sí. ¿cierto? Con lo que tú decías, lo que está impulsando el carro es más que todo maquinaria y equipo, pero si uno ve la inversión un poquito más estructural, ¿cierto? En la que genera crecimiento, la parte de construcción y obras de ingeniería en Chile, o por lo menos lo que dice el IPOM, eso solo está mayormente por el lado de minería Sí. y de energía. Sí. ¿Qué pasa con el resto? Eso preocupa, ¿cierto? El resto sigue estancado. Si uno La piensa, por agricultura, ejemplo... la construcción, no sé. Sí, y al final la tesis es, ¿esta máquina de equipo va a arrastrar al resto de la inversión o no? Que típicamente cuando uno mira las cifras hacia atrás, eso ocurre. Pero acá hay mucha cosa concentrada en minería. Minería y energía. Y energía, y ojo con energía, porque cuando uno ve los catastros son enormes. Enorme. Y vienen, no sé, depende del candidato que uno le pregunte, 100 billones, 200 billones de dólares en el pipeline. Pero hay una parte grandota que es hidrógeno verde y otro tipo de inversiones, incluso la minera, que son de una matriz global que puede decidir hacerlo acá, en Angola, en Australia o en Canadá. Y entonces, al final del día, es cierto, tenemos algunas, y aquí viene el aviso, algunas como ventajas para este tipo de inversión, pero hay que ser competitivo en términos de infraestructura, hay que ser competitivo en términos tributarios, Plazos. hay que ser en permisología, porque estamos compitiendo con otras institucionalidades que algunas son bastante mejores que la nuestra en términos de rendimiento, digamos. Sí, po. ¿Cómo influye el tema político este mes particularmente para la actividad? No sé si hay algún parámetro, alguna... Para la actividad. Sí. Dices tú, si nos ponemos más No, a no sé, gastar, te lo más o pregunto menos. porque, por ejemplo, a mí me pasa que tengo el pulso muy de la publicidad, como eventos, seminarios, inauguraciones, lanzamientos, todo se adelanta para antes de las elecciones, como Sí, que sí. de verdad como que queda pausado un poco el tema marquetero, por así Y decirlo, probablemente ahí... la próxima hasta mediados pasados noviembre. Claro, deberíamos Y tener después viene la segunda vuelta, que ¿Cuándo la segunda vuelta? ¿En el diciembre? 14 de diciembre. A mediados de diciembre, sí. Vuelve a darse el mismo efecto y ahí ya viene la Navidad. O sea, que como que se cerró todo. Se acabó el año. Se cerró el año, ¿cachai? Claro, uno podría pensar de que hay algún tipo de adelanto en servicios, por ejemplo, que podrían darse en los cierres de semana de octubre y principios de noviembre. Eso podría ocurrir. Pero deberíamos pagar esa cuenta en la Después. segunda mitad de noviembre. Claro. Y eventualmente todo esto vuelve a retomar algo de tracción en la semana de diciembre, que va a ser bastante complejo para toda la dinámica del país, porque vamos a tener Un feriado. el feriado, vamos a tener la Navidad encima de, que eso ya es un tema no menor para el Se comercio y estresa otros el comercio. servicios. N. Y vamos a tener la segunda vuelta, que no sé si han visto la última encuesta, antes de la veda, una segunda vuelta de infarto. De infarto. Sí. O sea, Oye. la primera, digamos, vuelta, pero Sí. entonces va a haber bastante más, podría haber bastante más tensión hacia la segunda vuelta de lo que alguna vez se pensó. Eso igual se Oye, influye. Bueno. ¿y cómo lo que todo el mundo pregunta, ¿cierto? ¿Cómo se refleja esto ya no en la economía real, sino que en los activos financieros, Claro. ¿cierto? Sabemos que a veces un resultado puede adelantar resultados o rendimientos, lo vimos cuando fue Piñera 2, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las oportunidades? Sí, ahí hay dos cosas para tomar en cuenta. Uno es, siempre se hace la comparación con los cambios de ciclo de Piñera 1 y Piñera 2 con los mercados, Sí. pero una fuente no menor de impulso en esa época tenía que ver con condiciones externas. Mira. Cobre, repuntando 50% y otros temas más. Que si uno se viene a esta fecha, las condiciones financieras externas son buenas, las condiciones de término de intercambio son inmejorables. Sí. El cobre hoy día
El oro del tercer mundo está increíble. a $5 y algo, peleando ahí palmo a palmo cada semana con el oro que está de refugio. Y en última instancia, si la Reserva Federal hace el delivery de todos los recortes de tasa que se están esperando, que son 2 o 3 más, básicamente tendremos unas condiciones externas muy buenas. Eso es el primer, creo, elemento para pensar de que esto puede tener un impulso para los activos locales hacia adelante. Si eso no está, probablemente se apaga una buena parte de los motores. Y después vienen las expectativas, que como tú dices, efectivamente hay una parte de la bolsa que ha repuntado con esto, tipo de cambio, lo vamos a comentar, y tasas. ¿Qué creemos nosotros? Sí. Que hay un porcentaje relativamente alto que se ha venido internalizando en la bolsa. Viene de la mano con compañías que han tenido mejores resultados. Falabella es la estrella de toda esta historia, de cómo da vuelta a los resultados. Pero que cuando uno mira precio-utilidad, cuando uno mira descuentos respecto de, o valorizaciones respecto de Asia o de América Latina, todavía estamos al debe respecto a nuestra mejor historia, que es por ahí por los 2000. Así que no está todo dicho en términos de bolsa, y si los resultados se dan hacia, más que el tinte político, si los resultados se dan hacia una agenda económica que avanza con consenso amplio muy rápido, Pro mercado. pro inversión, pro mercado, podemos nombrar ejemplos concretos, depreciación instantánea, buscar algún tipo de reintegración del sistema, bajar el impuesto de primera categoría, Sí. Y otras cosas más. Y si eso se da con un espectro amplio de apoyo, en poco tiempo, aunque no se materializa el tiro, es una señal potente para los activos locales. Sí. Y ahí es donde viene otro envión, a nuestro juicio. Y los o podría equipos, venir. ¿no? En su momento el nombramiento de Marcel fue Sí. muy importante para el mercado, muy relevante. Parte de este como gran acuerdo al final del día se va a notar en cómo se arman los equipos, ¿cierto? Y finalmente quiénes son los que van a, porque esta es la gente que va a ir al Congreso a discutir todo Claro. este tema de medidas como más, como leyes cortas si se quiere, porque si nos ponemos a pensar de nuevo que vamos a hacer un cambio sustancial a la estructura tributaria de Chile en 90 días, eso no va a ocurrir. Tampoco queremos tantos cambios tan rápido. Pero hay 2 o 3 señales que se pueden dar bastante rápido. En tipo de cambio estamos más dudosos, porque al final del día yo creo que todavía estamos pagando algo de riesgo, Sí. porque se tienen que destrabar cosas para que esto funcione. Y si no, la manera más simple de entender por qué el tipo de cambio está en los 9.40, 9.50, es que nuestros sectores económicos, nuestra economía, necesita un tipo de cambio así de alto para funcionar. Sí. Es raro que Estados Unidos recortó tasa, el cobre está súper arriba y el tipo de cambio no se da más. ¿Tú crees que eso es riesgo país en el fondo? Hay un hay ejercicio- mercado, hay compra-venta? Hay un ejercicio que uno puede hacer. ¿Qué le pasa a las compañías exportadoras chilenas si yo, en vez de ponerle 9.50 a los resultados, le pongo 800 pesos? Ah, claro. Y no sé si es muy, No, pues todo es mal, muy todo. favorable Claro. el resultado. Entonces, me da la sensación, cuando uno, para no latear con los modelos como más estructurales, pero da como la sensación de que la economía necesita Un poquito para arriba. un poco de tipo de cambio alto para poder ser competitiva. Si cambian estas otras cosas, si somos competitivos, como estamos hablando en términos de proyectos, en permisología, en tributario y en institucionalidad, a lo mejor sí aguantamos un tipo de cambio más bajo. Pero eso se necesita que, dicho de otra manera, después de que le dimos un shock, no vamos a entrar aquí a defender al Banco Central, pero después de que le damos un shock a las estructuras de costo de todos los sectores, algo hay que ayudarlo en alguna parte del esquema Para que recuperar. soporten competitivamente un tipo de cambio más bajo. Si no, Sí, pues, muy interesante lo que nos dice Felipe. así que ¿Cómo se falta condice- todavía para que corra. Sí, no sé, a mí me preocupa un poco. Hay algunos que dicen que el 9.36, 9.30 por ahí va a ser el equilibrio. Yo sé que nadie lo sabe, pero llama la atención. ¿Qué pasa? No sé, pues si vuelve a bajar el cobre, si el cobre baja y se estanca en el precio de largo plazo de Hacienda, ¿cierto? Que está mucho más abajo. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Va a subir? No creo que tampoco suba tanto más, no sé. Ahí yo me iría a las condicionantes de corto plazo, y probablemente ahí lo que sí está pegando es, y ya lo han dicho otros analistas más cercanos a las mesas,
el diferencial de tasa que tiene Chile con Estados Unidos efectivamente empezó a aflojar un poquito en favor del peso chileno. Sí. Pero tenemos un diferencial de tasa gigantesco con Brasil, con Colombia y otros mercados donde finalmente el peso del fondeo y la inversión es esa tasa. Es mercado en el Entonces, fondo. si es por mercado, si nada más cambia, necesitaríamos que, no sé, en Brasil se metieran expectativas de recorte, ya son del orden de 250 puntos base para los próximos 12 meses, tienen que meterse expectativas de recorte mucho más grandes. Eso por el lado del mercado. Ahora, estructuralmente yo creo que si le damos vuelta a los temas de que la economía está estancada, esta economía soporta el término de intercambio más bajo, soporta de alguna manera un tipo de cambio también más apreciado, pero tienen que cambiar cosas, o al menos señalizarse cambios estructurales para que eso el mercado lo tome como un dato y finalmente termine apreciando el tipo de cambio. Si no, más allá de que nosotros tengamos, ustedes comentaban el tema de las cuentas fiscales, Sí. pero todavía pagamos un premio por riesgo soberano ridículamente bajo. Bajo, po. Pagamos 30 puntos a 5 años, no llegamos a los 100 puntos a 10 años. O sea, nos han tratado con guantes de seda a pesar de que Demasiado pasamos de tiempo. una deuda del 15 al 45%. Y los tomates que le llegó al CFA en el informe previo, que fue cuando dijo que aquí había un punto de inflexión en la política fiscal. Estábamos comentando con la Carola eso. Ahora viene de nuevo el segundo informe que dice que en realidad estamos parados en el 40 y poco % de deuda Tres. y cualquier shock Sí, po. nos lleva al Sí. 50 o más. Puede ser bueno, y si es bueno nos lleva al 30 y tanto, pero si es malo nos lleva sobre el 50% de deuda. Y eso ya es ir cambiándose de carro Sí, po. a menos, pero el a menos empieza a sonar un poquito optimista si es que finalmente en términos de clasificación de riesgo empezamos a mostrar deuda que supera el 50% del PIB. Oye, ¿te preocupa la discusión del presupuesto que está tan entrabada políticamente? candente. Está candente. Bueno, siempre se resuelven estas discusiones, ¿cierto? Pero me acordaba, por ejemplo, hace uno o 2 años creo que fue, cuando Hacienda fue a pedir casi 20 billones de línea de crédito y salió con 3 billones menos de la discusión, que era una cosa que nunca había pasado. Sí. Bueno, Que ahora es difícil recortar, porque imagínate si el recorte viene a la oposición, que a lo mejor va a gobernar. Como... Claro, y lo otro es Tiene que la... ser. Sí, ese es el punto. No es un tema de términos de- gasto, yo de- creo que es un tema de sí, po. ingreso. Está claro. Sí, acá hay un tema de... O sea, es promesa efectivamente, hay un campaña. tema de ingreso. Además. Y probablemente para no casarse con ninguna de las candidaturas y probablemente hay espacio para hacer algunos recortes de gasto, pero para la estructura de las cuentas fiscales probablemente lo que hay que hacer acá es generar una mejor dinámica de ingresos. Claro. Si el crecimiento aporta, antes por lo menos se decía un 80%, ¿cachai? Como Increíble. para tener más recursos para poder financiar las Clave. cosas. Y ahí Pero está si tú no todo creces, no tenés plata, pues obvio. Sí, Obvio. es como una casa igual. Si no hay salario, no hay ingreso, no podéis Que era gastar. lo que salía la comisión Marfan cuando Sí. hicieron todos los análisis. Al final, ¿es un problema de gasto? Sí, en algunas partidas. Pero si uno le quiere echar la culpa a algo, es el exceso de optimismo que hemos tenido en los ingresos. Ya. Crecimiento, Bien. que eso va del crecimiento económico. Sí, po. Oye, que bueno, le preguntamos todo a Felipe, nos, Sí, faltó- pues, ¿viste nos que sabe faltaron todo? No hablamos cosas. de tu columna de no tengo dudas, pero ¿cómo es? Esa como de mercado laboral. Mañana viene otra. No, y de las tarifas. nos Mañana faltó. viene Las tarifas. otra. Comunicado Pero del ¿te Banco preocupan Central. las tarifas eléctricas en términos de impacto en medición de No, yo creo inflación, que de eso trayectoria ya- de tasa? Nada, Pagamos ¿cierto? un 80% más de luz que antes, ya eso ya entró. Es marginal. Ya entró. Sí, nosotros lo mismo. Lo otro ya es como... Pero sí me llamó la atención se me fue el nombre, pero algún experto opinando que en realidad el sistema eléctrico chileno y toda la funcionalidad que hay detrás de tarifa y todo lo demás está como bastante enredado. Sí, enredado. Sí. Sí. Entonces, a lo mejor hay que darle una mirada a eso. Sí, pues también. iluminar un poco, de todas maneras. Sí. Gracias. Capaz que le podemos explicar alguna cosita. Felipe Jaque, muchas gracias por haber la venido. invitación. Economista Gracias, jefe de Vice. Felipe. Mucho éxito en esta nueva etapa también para ustedes, para su Ahí equipo. estaremos. Excelente. Gracias, que estén Ya, muy bien. Muchas gracias, nos vemos. Chao.